Hola gente, hoy vamos a hacer una review del programa Aomei Partition Assistant. Cabe dar las gracias a Aomei por contar conmigo para hacer una review de su programa. Muchas gracias también por obsequiarme una licencia Pro para hacer esta review. Bueno, si os interesa saber de este programa, quedaros en este vídeo. ¡Comencemos! Vale, vamos a iniciar el programa. Le concedemos permiso de administrador. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Como veis, la interfaz está bastante bien. Tiene opciones, pero no están muy marcadas. Está bastante bien la interfaz. Aquí tenemos la opción de los asistentes, en donde si le damos a todas las herramientas, tenemos la opción de crear un CD de arranque para poder instalar esto. Para poder hacer como un Rufus, crear un CD de arranque. Luego también tenemos migrar un sistema operativo de un SSD a HD, lo mismo que hicimos en el otro vídeo, pero con el Backupper. También se podría hacer con este programa. Luego podemos crear un Windows to Go. Esta opción me parece muy interesante, ya que podemos crear un Windows to Go, que necesitamos una imagen de Windows 8, de Windows 10 o de Windows 11, y poder portar ese ISO a un pendrive, y cuando arranquemos desde esa ISO en un ordenador, lo que podemos hacer es tener una interfaz de Windows nueva, sin tocar el disco duro, y podemos hacer nuestras cosas en esa interfaz, y el disco duro no se mantendría afectado. Entonces, pues estaría bien, por ejemplo, si tenéis un ordenador de algún familiar, por ejemplo, y tú quieres hacer tus cosas en ese ordenador, simplemente con la ISO de Windows to Go, con el pendrive lo conectas, arrancas desde ese pendrive y tú ya podrías hacer tus cosas desde el pendrive, y el disco duro no haría falta ni tocarlo. ¿Vale? Entonces tenemos ya también triturar archivos, que consiste en sustituir el código binario de un archivo por otro código binario que sería random, para no poder recuperarlo. Ahora vamos a hacer una prueba con esos archivos, así que vamos a irnos y vamos a ir a esta carpeta. Como podéis ver, yo aquí tengo dos archivos, un Word, este Word, ¿vale? Y un PowerPoint. Como veis, lo que haríamos sería arrastrar estos archivos aquí y darle en triturar. Lo que haría es escribir 0, dato aleatorio de 2, que sería muchísimo más complicado, o más que es muchísimo. Esto ya sería casi imposible de descifrar. Yo en este caso le vamos a darle un dato aleatorio, porque ya es suficiente, yo creo. Le vamos a darle en triturar. Y ya una vez, como veis, ya han desaparecido, y ya por muchos softwares que utilicemos para recuperarlo, sería ya imposible de recuperar. Ya podríamos descifrar, ya que hemos usado un sistema bastante bajo, pero si utilizamos el último sistema, el Dutman, ya sería imposible prácticamente. Seguimos. Crear una versión portátil, cosa que me parece muy interesante, ya que pues podríamos incluir este programa en una ISO autorrancable, en el que ya al instalarlo en el ordenador ya podemos acceder a este programa sin necesidad de tener un Windows instalado. Un asistente para clonar el disco, un asistente para clonar una partición, para extender particiones, para poder hacer una partición más grande. Si tenemos 200 gigas y otra de 400, podríamos utilizar la de 200, ampliarla a 300, quitando parte de la de 400. Se quedaría en 300. Recuperar partición, por si acaso la hemos liado y la hemos cagado, y podemos recuperarla. Podemos desfragmentar un disco duro mecánico. Esto hacerlo siempre con un disco duro mecánico, ya que con los SSDs no es bueno desfragmentarlo. Con los mecánicos sí, ya que podremos mejorar mucho la velocidad, pero con los SSDs mejor no desfragmentarlo. Pero bueno, está bien la opción. Prueba de velocidad. Vamos a hacer una prueba de velocidad al disco, por ejemplo, al disco 2, que es el NVMe, que es el C, por ejemplo. Es el más rápido que tengo.
¿Vale? Esa sería la prueba de velocidad del disco. Bueno, ¿vale? Seguimos. Un limpiador del PC. Como veis, a mí me ha detectado 13,16 gigas que se pueden liberar entre archivos grandes y aplicaciones que se pueden mover a otros discos. En este caso, pues este asistente nos haría todo esto, que sería borrar archivo grande y mover apps. Mover apps consiste en, con la carpeta de la aplicación, podríamos portarla a otro disco duro que tengamos externo o interno, otro disco duro que no sea el principal, sin afectar al programa. Por ejemplo, yo podría mover Chrome desde mi disco duro personal, desde mi partición C, la de Windows, a otro que tenga, ¿vale? Convertir NTFS a FAT32. Por ejemplo, si nuestro sistema es demasiado antiguo, tipo tenemos un ordenador con Windows XP que no funciona bien en NTFS, podríamos utilizarlo para convertirlo a FAT32. Que Windows XP sería compatible con los dos, pero claro, en los nuevos NTFS no funciona muy bien con XP. Funciona mejor en FAT32. Convertir disco dinámico, borrar el SSD seguramente, integrar recuperación. Esto es muy interesante, ya que Windows tiene un asistente en el que cuando detecta que el sistema está dañado, nos arranca en una otra partición que tiene el sistema. Entonces, con esta opción, lo que podríamos hacer sería integrar este programa en esa partición. Así que cada vez que tengamos nuestro Windows corrupto y el sistema por defecto nos arranque en esa partición, ya tener acceso a este programa y no tener que estar haciendo pendrives y cosas. Ya simplemente está integrada. Yo lo tengo hecho en mi ordenador y la verdad es que funciona bastante bien. Y bueno, el administrador de discos dinámicos. ¿Vale? Aquí podemos ver las opciones que podemos hacer con el disco, tanto clonarlo como particionarlo, como limpiarlo, que sería lo mismo que os he dicho con lo de triturar, pero con el disco entero. O sea, esto sería muy seguro, el Goodman, muy lento también porque tarda mucho, pero sí, sería muy seguro. Probar la superficie, que esto sería para los HDDs, borrar todas las particiones, una prueba de velocidad, borrarlo de forma segura, un SSD, por ejemplo, solo puede usarse Windows 7. La salud, que claro, en este no puedo porque es un pendrive, pero si en este caso, en este por ejemplo que es un HDD, en este podemos ver la salud, ahí pone que está excelente, ¿vale? Y luego las propiedades, podemos ver aquí el modelo del disco duro, en este también, y en este pendrive también podemos ver el modelo, que es un Keystore Data Traveler 3.0. Y bueno, luego tenemos opciones de la partición. Podemos, aquí tenemos las opciones, podemos redimensionarla, dividirla. Yo puedo dividir esta partición así, por ejemplo. Una cosa muy importante es que cada vez que hagamos cualquier cambio, no se hace al instante. Simplemente lo que tenemos que hacer es darle al botón de aplicar para que se aplique. Por ejemplo, yo lo acabo de partir el 2 en el disco duro. Le doy a proceder. Vamos a reiniciar para que se reinicie el programa, que aplique los cambios. Vale. Y ya. Como veis, aquí están los dos discos. Este, que es el 1, y este, que es el 2. Yo en este caso la voy a borrar porque no quiero este pendrive partido en dos. Vamos a borrarla sin limpiar datos. Y luego y a esta la vamos a redimensionarla. Primero la aplicamos y luego la redimensionamos la otra. Ahora ya la redimensionamos y ya ocupamos lo que es el disco entero.
ya estaría. Pues eso ha sido. Ahora os voy a enseñar la lista de posibilidades que podemos hacer con la versión gratuita y con la versión de pago. Yo en este caso tengo que dar muchas gracias a la gente de Aumei, ya que me ha facilitado una licencia para 2 ordenadores. En este caso es esta licencia, que trata de $39,95, o simplemente la freeware, que ya nos ofrece muchas opciones. Como veis, con la freeware podemos hacer lo de hacer las particiones, crearlas, borrarlas, formatearlas, etcétera, lo básico. Ya cosas más complicadas ya no se podrían hacer. Esto ya no se puede hacer con la versión gratuita. Esto es lo de convertirlo de FAT a NTFS y de MBR a GPT sí se podría hacer con la versión gratuita. Con la versión Pro no. Esto sí se podría borrar todo, pero el borrado seguro no se podría hacer con la versión gratuita. Para eso tienes que pagar la versión Pro. Os voy a dejar en la página esta. Como veis, yo tengo esta licencia. Puedes usarla en 2 ordenadores por licencia. Y esta sería para servidores. Esta sería la Unlimited, que podrías hacer todo. Y esta sería la Test, que cuenta con soporte técnico. Pero bueno, yo creo que con esta, con la profesional, que pagas una vez y ya no tienes que pagar más, ya puedes usarlo en 2 ordenadores, estaría bien. Y bueno, pues eso sería todo. Adiós.